Clarita Sattoli, Lucas Peralta, Leonardo Candiano, Mario Verocchio y Rubén Terlis. Bueno, un fuerte aplauso para todos. Bueno, en principio esta charla va a tener que ver con, digamos, sería como la pata metafísica, digamos, ¿no? De alguna manera. Es la fundamentación, quizás, del porqué también de este festival, de lo que hacemos nosotros acá en Boedo y demás. Ustedes saben que, como les decía antes, tenemos este centro cultural desde hace algunos años. Y desde que empezamos con el Centro Cultural empezaron a aparecer algunos nombres que se van a ir repitiendo, ¿no? Como por ejemplo Clara Vetter, como editora, la biblioteca que se llama Álvaro Yunque. Y bueno, nosotros tenemos un cierto compromiso con el barrio, pero no solamente por una cuestión geográfica, sino también por una cuestión histórica a la que nosotros apelamos. Nosotros, un poco el fundamento de este festival, ya lo había dicho antes, hay muchos festivales que tienen que ver con una lógica regionalista, ¿no? Que, bueno, tratan de hacer un festival para su región. O hay otros que quizás son un poco más elitistas, lo que quieren es perfeccionar, digamos, apuntar a un cierto público y a una cierta estatura de autor, ¿no? Nosotros lo que queríamos era hacer un festival popular. Esto es, que venga gente de todo el país, de toda la provincia, de todos lados, y que tenga una amplitud estética, una amplitud política también. O sea, nosotros venimos desde ese ala, del lado inclusivo. Y un poco, bueno, esto ya más o menos lo van sabiendo, porque nosotros 2x3 lo decimos, pero lo que muchas veces no hablamos, y que está gravitando, ¿no?, en esto que nosotros hacemos, y que tiene que ver con esto que les decía, ¿no?, con el fundamento, con el porqué, que nosotros, digamos, tenemos nuestras raíces intelectuales, como el Inés, en lo que fue el grupo de Boedo, ¿no? O sea, adherimos a lo que fue ese ideario. Muy brevemente les voy a contar, para ponernos en tono, porque después quiero dejarles el micrófono y que hablen justamente los especialistas, gente muy conocedora del tema. Ustedes saben, que además la habremos contado, que a principios de los años 20, Boedo, este barrio, esta zona, fue uno de los dos lugares que formaron parte de una disputa, ¿no? Una disputa que fue geográfica, de cierta manera, pero que obviamente era estética y era política. Ustedes saben que en el año 17 estuvo lo que fue la Revolución Rusa, y que esta Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, en cierta manera inspiró a muchos cambios en el arte. Ya el arte no podía ver al hombre de la misma manera que lo veía anteriormente, en el siglo XIX, ¿no? Es de aquí que bajo esta inspiración de la palabra revolución, ¿no?, van a surgir dos grupos en Buenos Aires de entonces, que van a tomar esta cuestión de la revolución con distintos matices y con distintas posturas. Por un lado, geográficamente ubicados en el centro, en la calle Florida justamente, surge el grupo de Florida, quienes toman esta cuestión de la revolución, una revolución más que nada estética, ¿no?, una revolución del arte por el arte, trayendo, en cierta manera, de manera importada, revoluciones estéticas que ya estaban en el aire en Francia, en España, como ser el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, y lo ponen, digamos, al servicio del arte por el arte. Entre sus autores habían autores como ser Borges, Girondo, Leopoldo Marechal, y tenían esa concepción, digamos. Y del lado de acá, más cercanos a nosotros, teníamos a lo que se dio en llamar el Grupo Boedo, que, fíjense, geográficamente está ubicado en esta ancha avenida, donde en aquel entonces, figúrense que ya después habían barrios, pero medio, como era ya un arrabal, ¿no? En esta ancha avenida habían muchas fábricas, y alrededor de estas fábricas vivían muchos inmigrantes, italianos, polacos, rusos, españoles, y dentro de esta inmigración vinieron muchos también editores, ¿no?, corridos por lo que estaba pasando en España en ese entonces. Uno de sus editores fue Zamora, y alrededor del editorial de Antonio Zamora, que se llamó Claridad, se nucleó en lo que se dio a llamar el Grupo de Boedo, que no eran todos de Boedo, sino que eran de distintos barrios, como lo mismo pasaba en Florida, pero bueno, se nuclean acá. Esta gente tenía otra visión del arte y de la palabra revolución, que tenía más que ver con la revolución del hombre, ¿no?, que tenía que ver el arte al servicio del hombre. Entonces, bueno,
parados en veredas antagónicas, geográficamente antagónicas, produjeron una serie de libros, de un lado del otro. De este lado acá estaba Elías Castelnuovo, Harold Jung, César Tiempo, Leonida Barletta, y bueno, y fueron produciendo una serie de textos, de libros, y dentro de esa serie de libros hubo una disputa muy importante que duró casi toda la década del 20 hasta llegar al 30, y a partir de ahí, bueno, se disuelven y traen, en cierta manera, distintos resultados. Ustedes saben que con el tiempo, bueno, después Borges fue lo que terminó siendo Borges o Girondo, Art, que estaban en medio de los dos grupos. Y bueno, un poco para hablar de esto, y para hablar con más seriedad y con más fundamento, es que invitamos a los señores que están acá sentados, a Leonardo Candiano y Lucas Peralta. Ellos hicieron el libro quizás más importante sobre esta historia, que yo conté en 2 renglones nada más, que se llama Boedo, Orígenes de una literatura militante. Lo sacó el Centro Cultural de la Cooperación. Ellos son becarios del CONICET, también escritores, o sea, gente de doctorada. Otro que va a estar hablando es Emiliano Scalciatori, ya lo conocen, estuvo en la primera feria del libro Heavy, que también vino a participar. Él trazó un texto, también es de la Universidad de Buenos Aires, está dando su doctorado. Un texto que se llama, que está en el libro Boedo, Política del Realismo, que se llama Linajes y Ruptura de una Imaginación Humanista, donde hace el linaje entre Almafuerte, Castelnuovo y Iorio. Tenemos también a Mario Bellocchio, uno de acá del barrio, que sacó el libro Luminoso Boedo hace muy poquito por Cicus. Él es periodista, investigador, trabaja en la red de cultura de Boedo, en la radio de Boedo, tiene el periódico desde hace muchos años. ¿Cuántos años? 16 años que se llama Desde Boedo, así que es una referencia ineludible de acá, in situ del barrio. Y tenemos a Rubén Derlis, que es un poeta que empezó su carrera en los años 60, formando parte de lo que fue la generación del 60, es una generación posterior a Boedo. Tiene muchísimos libros, entre ellos Tonos Neutros, Ser Natural, y podemos seguir contando un montón. Bueno, con ellos vamos a estar hablando en esta mesa. Pido de vuelta un fuerte aplauso para... Bueno, la primera pregunta, para empezar a hablar un poco de lo que es esto de Boedo, que releyendo todos los materiales que se me ocurre sería para Leonardo y para Lucas, que son el libro de Boedo. Ustedes hicieron, bueno, el libro de Boedo, que es... por eso puede considerar como la lectura más completa que tuvo el libro. No solamente hablando de Boedo y de este episodio con Florida, que fueron unos cuantos años, sino también los logros, ¿no? Lo que fue después las diferentes posturas del teatro, que hubo posturas del teatro comunitario, proletario y demás, todos los teatros que se fueron sacando. Incluso también recogen esta disputa que hubo con un anterior, con Lugones, con esta cuestión de la mitificación del gaucho. Bueno, considerando que no había, o sea, habían textos fuentes, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con estas fuentes, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de hacer este libro? Fue sin tener casi una experiencia previa, ¿no? De otros autores. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, respecto a tu pregunta, nosotros conocimos de la existencia del grupo de Boedo en una cátedra de la Universidad de Buenos Aires, cursando con un profesor que se llamó Nicolás Rosa. Ahí nos atrajo enseguida el tema y como que nos quedó ahí picando conocer más, empezar a ver qué era esto del arte del grupo de Boedo. Cuando empezamos a investigar y a buscar cosas nos dimos cuenta que no había nada, salvo algunos textos en algunas ponencias, pero no había, ni siquiera estaba disponible el material de ellos, producido por el grupo de Boedo. Si nosotros en ese momento nos hubiese encantado más Martín Fierro, íbamos a cualquier biblioteca y conseguíamos todas las revistas, los libros. O sea, claramente las decisiones editoriales son decisiones políticas, entonces por muchos años fue una decisión política y editorial no publicar
grupos de Boedo. Y bueno, ahí empezamos a recorrer bibliotecas anarquistas, gente para un lado, para el otro, y fuimos reconstruyendo esa historia, que era una historia faltante en la cultura de izquierda de Argentina. Entonces, bueno, fueron muchos años de trabajo, no fue fácil. Terminamos nuestra investigación por la recolección de material en Montevideo, en una feria de viejos. Encontramos el último libro que nos faltaba, Tangalupada a morir. Y con todo ese material encima empezamos a reconstruir un poco esa historia. Y bueno, que nos llevó mucho tiempo, pero bueno, por suerte ya algo de esa historia ya está contada, que se puede buscar, se puede leer, y hoy me acabo de llevar una sorpresa porque acá el compañero nos pasó un libro que sería como el siguiente libro después del nuestro, que porque él sigue con Zamora y con claridad, que fue una sorpresa para nosotros. Sí, quizás para agregar en relación con eso, que no solamente que prácticamente era inexistente el material sobre Boedo, sino que el que había confundía más de lo que aportaba. Porque había algunas historias de Boedo escritas, pero nosotros encontramos 6 o 7 artículos de breves y ninguno coincidía con el otro, ni siquiera en lo fáctico, ni siquiera en qué autores eran de Boedo, qué publicaciones eran de Boedo. O sea, ya parecía a propósito, digamos, tenía que ver con el lugar que ocupaba Boedo para la cultura argentina desde, por lo menos digo yo, desde la postdictadura, porque si uno ve los libros de Castelnuovo, de Juncker, de Barletta, se editaron hasta el 74, 75. Del 84, después se quemaron muchos, y del 83 en adelante no se editaron más hasta iniciado el siglo XXI. Más o menos cuando nosotros estábamos por sacar el libro salía Tinieblas, Ventado. Y una de las tareas más difíciles que tuvimos fue esa, no solamente conseguir el material, que era biblioteca a biblioteca, conseguir un texto acá, otro allá, sino también cómo sacar ese velo sobre el mito de Boedo, porque muchos autores de Boedo habían escrito sobre Boedo tiempo después, casi tomándolo como un elemento de pelea con otros ex-boedistas a partir del desarrollo de cada uno de ellos posterior. Entonces las historias de Boedo ya no tenían que ver tanto con lo que Boedo había sido, sino con las lecturas que ellos pretendían para su beneficio en una pelea determinada en los años 60, 50, 70. Y nosotros nos interesaba en principio comprender qué fue Boedo y contar la historia de Boedo. Para partir de ahí uno puede sacar las conclusiones que quiera, ¿no? Pero es imposible acceder a la estética de un grupo, el desarrollo del grupo sin tener los datos fuentes. Creo que ese es uno de los logros principales del texto, que son relacionados a lo que fue la salida del libro. Sí, eso que vos decís es, es interesante, incluso ustedes lo remarcan, tienen un cuadro, ¿no? de quién era el grupo para cada quien. Hubo un desacuerdo incluso inicial entre los propios miembros, ¿no? O sea, si uno relee, no sé, lo que escribió Barletta, o lo que escribió Juncker, o lo que escribió César Tiempo, lo que cada uno de ellos, cuando hicieron la historia, ¿no? Cuando contaron la historia, son distintos los miembros, son distintas también las miradas que tienen. O sea, por ejemplo, algunos, Juncker decía que no había sido una pelea de clases, sino más bien de posturas estéreos, de posturas políticas. Pero bueno, había miembros de clase alta y de clase baja, los dos, que sacaste el modo, eso no te lo va a decir, como que eran más pobres y que tenían que ver con la lucha de clases y demás. Y es interesante también la mirada que tienen en esos escritos que hay de cada uno, ¿no? Tanto de Juncker como de Castelnuovo y demás, la mirada que se llevaron, lo que les quedó de lo que fue el editor. El editor, que fue un miembro muy importante del grupo, sin ser miembro del grupo propiamente dicho, sino que tuvo en su poder el poder de que el grupo se pueda agrupar ahí, valga toda la redundancia de Meli. Que fue Antonio Zamora, que justamente Mario Bellocchio hizo ¿hace cuánto? Un año menos, meses.
un trabajo también muy importante sobre Antonio Zamora, uno de los grandes editores argentinos, bueno, no es argentino porque no nació en Argentina, pero sí para la cultura argentina, como también lo fue Lozada, como también lo fue García del Ateneo, con una particularidad que es justamente la de sus posturas políticas tan definidas, posturas políticas que incluso terminan siendo trascendentales en lo que fue la historia del grupo. Bueno, vos que escribiste este libro, ¿no? ¿Qué opinión tenés? ¿Cuál es la importancia que tiene él, tanto para la creación como la difusión del grupo? ¿Cuál es la importancia que tiene él en la cultura argentina, ¿no? Y que no se le ha dado? Bueno, ante todo, definir cuál es la importancia que tiene para el grupo. Yo sostengo en el libro, y lo reafirmo en este momento, que de no haber sido por Antonio Zamora, el grupo de Boedo hubiera terminado publicando en los mimeógrafos de las Peñas. Es decir, no tenían editorial. Previamente a publicar en Claridad, allá por 1926, ellos recién habían tenido esbozos en revistas que duraron 2 o 3 ejemplares, como Extremo Izquierdo o Dínamo. Y recién cuando estuvo Los Pensadores acá en Boedo, en Boedo 837, ahí recién publicaron los primeros trabajos los del grupo Boedo. Esto es, digamos que, fíjate que el grupo Boedo, a través, desde su nacimiento con el concurso del diario La Montaña, que es, digamos, a los fines anecdóticos es lo más conocido o lo más difundido o lo que más verosimilitud parece tener, que nació con un concurso del diario La Montaña, que no es el viejo La Montaña de 1897 de Ingeniero, ¿no? Es un diario La Montaña que no sé, yo lo traté de rastrear y realmente no le encontré la punta. De haber sido un imitativo de aquel. Y en ese concurso aparecen Castelnuovo, Manuel Rojas, ¿quién más? Estaba Amorín, creo, y otro más, que no recuerdo en este momento. Esos fueron los primitivos. Después se fueron adicionando, y es como vos señalabas, ¿no? Según quien lo relate, de repente aparece Art integrando el grupo de Boedo. Y Art, como integrante del grupo Boedo, yo no sé, no lo reconozco claramente. Art, por ejemplo, fue a la editorial Claridad, que en ese momento el que seleccionaba textos para su publicación era Castelnuovo, y le presentó su trabajo que después iría a ser su primera novela. Y era tan desprolijo, La vida puerca, La vida puerca. La vida puerca estaba escrito, pero con vaca con el larga, y de eso era Art. De eso lo convenció después Guiraldes de que la cosa no iba por ahí, que sus virtudes no estaban en tener una buena ortografía, y con una buena ortografía lo podría tener cualquier maestro, y que se lo podría cualquier corrector que le pudiera resumir sus trabajos. Y eso fue lo que se hizo. Y Art entonces terminó a requisitoria de Zamora, porque Art ya había publicado por medio de Guiraldes, que le había hecho el respaldo para hacerlo. A requisitoria de Zamora terminó publicando todas sus novelas en la editorial Claridad. Y ahí tuvieron ese encuentro, que primero fue Grandes Encuentros, porque Castelnuovo lo había sacado cambiando. No sé si me fui por las ramas de lo que me preguntaste, pero creo que es válido. Lo que yo publiqué en el libro trata de ser, a ver, una de las grandes fuentes de inspiración, digamos, para poder tener algo analítico en que basarme, fue el trabajo de los muchachos. Realmente muy valioso, y es el único, creo, trabajo que profundiza en lo analítico y en lo conceptual. Lo demás, incluida mi publicación, que está referida, yo soy un cronista periodístico, así me titulo. Entonces hago un relato con lo que tengo y hago una compilación de trabajos y saco mis conclusiones y hago ese trabajo. Entonces giro, para darle un eje de tareas a toda la publicación, acerca de la biografía de Zamora,
que es realmente una epopeya. Es una epopeya, es un tipo que vino acá y cuando cumplió 25 años tenía la editorial Claridad, y él vino a los 16 acá. O sea que 9 años ya era dueño de una editorial. ¿Y qué editorial? Y hace toda una tarea que atraviesa toda la década infame y llega hasta los primeros años de la década de 40 con su revista Claridad. Pero las ediciones que hizo ahí, hasta antes de los años 40, donde entran a aparecer los refugiados de la Guerra Civil Española, me refiero a editoriales, ¿no? Y la guerra le entra a escamotear el papel para imprimir. Zamora estuvo en la cumbre de la publicación. Publicaba 1000 libros diarios. Sí, también está esta mirada que él y otros, digamos, expresión de editores tenía acerca del potencial que era. Gracias. El potencial que era la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Como capital del libro para exportar a distintos puntos de Latinoamérica, incluida España, y de la tarea que ellos tenían, casi evangélica, ¿no? De hecho se llamaban Claridad y retomaban lo de Clarité, como para difundir este pensamiento libertario y demás, ¿no? Ese tipo de importancia. ¿Cómo siguió después de Boedo? Acá llega un momento que bien lo señalan en un aspecto analítico preciso los muchachos. El grupo Boedo tiene, casi se podría decir, una fecha de nacimiento precisa, que es el concurso del Diario La Montaña. Pero la fecha de fallecimiento se va diluyendo en el tiempo porque aparecen todos los caudillos sociales de Boedo, por llamarlo de alguna manera, que aparecen los poetas como Miro Mansi o como Cátulo Castillo, y se prolongan en el tiempo como una cultura boedista que le da continuidad a aquello del grupo de Boedo inicial. El grupo de Boedo inicial dura 5 o 6 años y se van diluyendo, cada cual hace lo suyo, no unidos en un grupo. Lo que pasa es que está el vínculo de la editorial Claridad entre ellos. Entonces ya no es el grupo de Boedo, vendría a ser el grupo de Claridad. Es algo que no queda claro dónde se terminó y cómo se terminó eso. Termina con el compromiso tan profundo que tenía Zamora con el socialismo, que aparta. Sí, se van apartando solo, porque él marca unas pautas tan rigurosas, tan rígidas, y después Zamora, como vos bien marcabas, se expande a toda América, sobre todo a Haya de la Torre, en Perú y toda esa gente. Entonces es como que desparrama todo, y los fundadores del grupo Boedo, ya por llamarlo de alguna manera, entre ellos Barletta, se sienten muy radiados de servicio con esto. Y ese es el motivo, digamos, inicial o la excusa para dar el portazo e ir a parar a lo que él quería desde siempre, el teatro. Él quería ser autor teatral y dirigirse al teatro, y a eso se dirigió. Sí, un poco lo que decía, por ejemplo, en uno de los últimos reportajes que tiene Álvaro Yunte, que lo hace Lugrano Sass, él destila veneno hacia Zamora, o sea, porque tiene otro amigo que se llama Zamora y dice: Zamora es bueno, Zamora es comercial. O sea, también, a Castelló también, o sea, es como que terminaban todos en una situación. Un poco, bueno, la charla esta, en principio queríamos reponer históricamente, como venimos reponiendo con el editor, con los autores, pero también queríamos ver, porque ahí es donde empieza también la importancia que tuvo el grupo para nosotros, en las repercusiones, en lo que serían las proyecciones que tuvo el grupo a lo largo del tiempo y puntualmente en la actualidad. Puntualmente, vinieron a Clínica Citatoria hace unos años también para una cátedra de la facultad, bueno, y con un grupo de gente de la facultad, escribió este artículo donde hace un linaje muy interesante entre Almafuerte, Elías Castelnuovo y las repercusiones que tienen en Ricardo Iorio.
yo estaba pensando un poco en clave, él también es el fundador de lo que es el grupo de investigación interdisciplinaria de heavy metal, o sea, con quien estamos estudiando bastante lo que son las letras y del heavy metal nacional, ¿no? Argentino. Y yo estaba pensando un poco en esto, en las proyecciones que puede tener Boedo, no solo en la obra, por un lado, ¿no? Las proyecciones, como bien decís, de Castelnuovo, si querés puedes reponerlo mejor, que habla el realismo, el naturalismo, hasta lo pornográfico que había, ¿no? En esta exposición de Castelnuovo en sus cuentos, y que se refleja en Iorio, o sea, que Iorio que toma esa bandera por un lado, y volviendo también a Iorio o al heavy metal nacional en realidad, ¿cómo podría haber o si la hay, algunas proyecciones del heavy metal con otras series, ¿no? Así como fue Boedo y Florida, en cierta manera, digo, ¿hay alguna continuidad en eso que fue Boedo y Florida, es decir, heavy metal y rock, heavy metal y otro género, ¿no? Bueno, en principio Lucas hablaba de que empezaron a escribir, una idea surgió en una cátedra, es la cátedra en la cual yo participé y sigo participando, que dirigía Nicolás Rosa, ¿sí? Y Boedo, Políticas del Realismo, que se publica en el 2014, lo que toma es un trabajo histórico de Nicolás de imponer en el canon de la universidad, los programas, los planes de estudio, en sí en la carrera de letras, sí que era una gran apuesta, pensar la fealdad o pensar como hacía Quiroga los derrengados dentro de los desterrados, ¿no? Es decir, ahí ubicaba la literatura de Boedo, pero lo ubicaba desde una discusión muy propia de su generación, de la generación de Nicolás, que tenía que ver con el realismo. ¿De qué tipos de realismos había dentro de Boedo? ¿Qué tipos de realismo se discutía dentro del grupo? Y es una discusión que está, por supuesto, presente también en el libro de los chicos, que tiene que ver con una estética, ¿sí? Y con una poética al mismo tiempo, porque antes hablaban de territorialidades. Bueno, Gustavo Riccio, estoy pensando por ejemplo en un poeta de flores, ¿no? Y que sin embargo está también absorbiendo la misma política a la hora de pensar o de representar a lo marginal o a la pobreza, ¿sí? O sea, la gran pregunta que se hacía Nicolás Rosa es cómo representar la pobreza. O sea, hay en la miseria una aventura que es una aventura de prótesis que está presente. O sea, casi todos los personajes, y fundamentalmente yo tomé el caso de Castelnuovo, les falta algo físicamente, ¿sí? Que por lo general tiene que ver con una falta del Estado. Así que siempre toda lectura de representación estética, que nosotros podemos llamar realismo, por lo general tiene que ver con una crítica hacia el Estado, ¿sí? Hacia el modo de producción. El caso de Iorio, ¿por qué yo pensé en Iorio? Porque bueno, estaba en definitiva conmocionado por Larvas, y por el otro lado observé que la lectura de Castelnuovo tenía de fondo, y lo observé también hablábamos con Mario recién de la editorial Claridad de la calle San José. Yo lo que observaba es que hay muchas tapas dedicadas a Almafuerte, a Pedro Bonifacio Palacio. La pregunta es por qué, claramente, y me parece que en el caso de Castelnuovo retoma muchísimo las evangélicas negras de 1915, y la niñez es una preocupación en Almafuerte, y la niñez es una preocupación en Castelnuovo, porque es una preocupación de Larvas, y la niñez es una preocupación de Iorio. Es una gran preocupación, digamos. Quizás el ejemplo más concreto que yo tomé en el caso de Iorio es Niño Jefe. Hay una crónica muy linda pero muy terrible de Marta Dillon en página 12 sobre aquel niño que en Villa Las Ranas, con tan solo 13 años, ¿sí? Hace justicia por mano propia. Y bueno, a partir de ahí lo que intenté armar es una constelación de cómo entender la niñez y del carácter revolucionario que también radica en la niñez, que lo observaba Almafuerte, que lo observaba Castelnuovo, evidentemente, en ese personaje de Mandinga o de Frititis dentro de Larvas, y que también lo observa Iorio. Entonces, sobre la parte final me preguntaste, bueno, ¿y qué pasa dentro del metal al respecto? Sí, yo creo que Iorio condensa, una frase polémica, ¿no? Por supuesto la podemos discutir, pero es el poeta argentino que más cabalmente ha entendido la obra de Boedo,
un poeta actual, contemporáneo, ¿no? Y dentro del metal argentino sin duda, porque justamente retoma esa política sobre la representación de la pobreza con una genialidad fascinante. Me parece que dentro del metal argentino también hay otras expresiones que nosotros, como decía Quito, en el grupo de investigación interdisciplinaria lo trabajamos, que tienen que ver más con lo que sería el Florida del metal, que es, claro, que es la mitología nórdica, cierto dandy, ¿sí?, que deambula con sus dragones y demás, digamos, tiene que ver, bueno, justamente con eso, ¿no? Con la elitización de la literatura del metal. Bueno, sí hay evidentemente un costado elitizador en esas bandas, ¿no? Que Iorio, por supuesto, no comulga, sino que por el contrario, postula una poética abyecta. Y es claro cuando en el recital de que sale, creo, en el disco de 10 años, se están tirando la torre encima, y dice muy contento de ser los malditos de esta historia. O sea, como que se paran en ese lugar. No es que bueno, y hay otra frase también que dice nadie dijo, escuché el último disco y nadie dijo la cantidad de barbaridades con el peso que tiene la palabra barbaridad, ¿no? Para un lector de la tradición gaucheca y todo eso, como siempre decimos, eso, decir las barbaridades que nosotros dijimos en este disco, ¿no? Con esa postura, ¿no? Bueno, un poco quería hacer el entrelace, presentar eso a un gran poeta, Rubén Derlis, que está acá presente con nosotros, porque creo que es nuestro nexo de unión, porque quizás nosotros estamos, todas estas producciones de las que estamos haciendo alusión, incluso además son actuales, son producciones que salieron en los últimos 10 años, y bueno, una parte sustanciosa de esta mesa, conocimos a Boedo nada más que de lecturas, somos una generación lectora, digamos, crítica o no crítica, somos una generación lectora. No conocimos a ninguno de los miembros, no nos dio la edad para conocer a ninguno, todos murieron en los primeros años 80. Y bueno, y tenemos a Rubén Derlis, que forma parte de lo que fue el grupo de los años 60, más que nada, donde, y corregime si me equivoco con alguno de los nombres, estuvo Atilio Castelpoggi, un poeta muy querido de acá de la casa, donde estuvo también merendando, teniendo su librería acá también en Boedo y Cerro Blaisten, y muchísimos más, que seguramente vos vas a reponer. Yo quería que vos nos comentes un poco en tu calidad de poeta, porque bueno, recién acá dijo que era un cronista periodístico, de este lado de acá, claramente académico, ¿no? Aunque seamos también escritores. El lado maldito de la academia. Lo peor de la academia, no cabe la menor duda. No, acá. Muy contento de ser los malditos de la historia, ¿no? Pero bueno, queríamos que vos, desde la sensibilidad del poeta, de lo que es un escritor que ha tenido una experiencia tan larga, ¿no?, en la poesía. Recordemos que su primer libro es del año 59, ¿no? No me equivoco, tonos neutros. Hoy estuve revisando tu página y vi un montón. Me llama la atención el uso que vos hacías, que también lo vi en el libro de Sucedió en la lluvia, cuando yo lo trabajé, el uso de la silografía, ¿no? Este arte, ¿no? Que también, pero eso sería ya una cuestión aparte. Que era muy de la época también. Exactamente. Bueno, yo quería que bueno, le cuentes un poco cuáles fueron las continuidades y las rupturas que tuvieron este grupo de los 60 con lo que fue Boedo o el boedismo. Bueno, buenas tardes. Cuando escuché la palabra heavy, casi me levanto y me voy, porque la distancia que hay entre la distancia generacional, a eso me refiero, entre lo que estaban hablando y la poesía a la cual estamos haciendo referencia de ese momento, la poesía de Boedo, para mí es inmensa. Para mí es inmensa. Yo soy un modelo 38, empecemos por ahí. Sí, de chapa más o menos, un chiche. Mi nexo con Boedo en la actualidad es Mario Bellocchio y el periódico desde Boedo, donde formo parte del consejo de redacción. Es decir, estoy entre los fundadores, allá hace una punta de años. Yo siempre he dicho que he sido un porteño honoris causa, porque siento mucho Buenos Aires, pero soy chivilcoyano. He nacido en Chivilcoy hace una punta de años, como ya les digo. A los 4 me trajeron a Boedo.
tenía 3, 4 años, no recuerdo bien. Así que lo conocí mucho, lo tuve mucho, y estuve hasta el año 65, que es un montón. Mis primeras experiencias poéticas fueron buedenses, además. No se hablaba de Grupo de Boedo, pero había una cosa en el aire que uno sentía como que era un barrio distinto a los demás. Y es lo que me doy cuenta actualmente, ya a mis años, que a la gente joven le pasa lo mismo. Cuando uno dice, no, yo soy de Boedo, de Boedo, como si te dijera, ¿viste? Y te causa asombro, Y ese asombro viene precisamente por el Grupo de Boedo, más que nada. Además de San Lorenzo, perdón, ¿no? Pero bueno, digamos, en lo poético y en lo literario, es eso lo que golpea mucho a la gente. En cuanto a la poesía, yo creo que tuvo una gran continuidad, incluso en el grupo, en la gente de los 60. La gente de los 60, con todas las diferencias que pudo haber habido, tomaba la cosa de Boedo, y muy fuerte la tomaba, porque los estaba representando como clase además. En los 60 se da una cosa muy importante, que yo hoy diría que la gran mayoría de sus creadores venían del proletariado. Una cosa muy similar a la que pasaba con el Grupo de Boedo. En el Grupo de Boedo, como usted dice en el libro, todos son trabajadores, pero son trabajadores el que no es sodero como César Tiempo, el linotipista como Castelnuovo, bueno, no sé, ahí está la lista, sería linda leerla, porque son todos ellos. ¿Está ahí? ¿La tenés ahí? Es importantísima. Sí. Es interesante eso de los oficios que vos decís, porque en el año 30 y algo, César Tiempo con Mignone, Sí. saca la exposición de la actual poesía, y al final, donde está el índice, hay algo que bueno, que era un gesto de la época, que ponía el nombre del autor y su profesión. Súper claro. Y de Boedo, y es interesante cuando aparece Borges, o el políglota. Sí, bueno. Y después porque hay muchos que bueno, Marechal era maestro, bueno, Sí, y digamos que en el Grupo de Boedo, en ese momento, el que es más intelectual, entre comillas, digamos, era Roberto Mariani, que además era un comunista de los primeros que hubo en el país. Y era oficinista. Entonces, ver a un oficinista dentro de toda esa gente, hay uno que es Agustín Riganelli era tallista, Roberto Al, gomero, Nicolás Olivari, peón de almacén, César Tiempo, repartidor de soda, Roberto Mariani, oficinista, Abraham Vigo, José Portogalo y Antonio Gil, pintores de paredes, y Manuel Rojas, en el momento de ser premiado conmigo está hablando Castelnuovo, en el momento de ser premiado conmigo en el concurso organizado por La Montaña, ocupaba una plaza de linotipista en la editorial donde yo ocupaba otra. O sea, todo tutti, bien obreros ustedes. Eso, yo creo que también se repitió en los 60. Yo empecé a escribir muy chico, pero si cuento todos los oficios que tuve, es un montón. Si me tengo que identificar hoy por hoy, diría, bueno, que yo terminé siendo periodista, pero ya de grande. Pero mi oficio básico es impresor, de la vieja imprenta, ¿no? Es decir, y los que se juntaban con nosotros en ese momento en Boedo, muchos no son conocidos, claro, pero todos ellos, mi amigo Alberto Núñez, un gran cuentista ya fallecido, también trabajaba en el gremio de la carne. Es decir, no había gente que mostrara otras chapas. Juan Manuel Sánchez, pintor de paredes, por ejemplo, ¿viste? Y termina siendo, fundador del Grupo Espartaco. Está bien, era anterior a nosotros, era del 30, pero igual, de todas maneras. Pero lo que yo reivindico es eso. Y en los 60 pasa lo mismo. Cuando entramos a salir del barrio y nos vamos a Corriente, porque Corriente era la gran gestora de todo. En cada boliche, cada café, había una revista.
en todos, en todos. Y ahí empezaban las diferencias. Políticas siempre, no otras. Yo pertenecí a Hoy en la Cultura, órgano del Partido Comunista, que además era una revista de apertura. Pero estaba la gente de Barrilete que se reunía en El Colombiano, que yo, no sé, podría nombrar una cantidad. Pero todos estábamos cortados por la misma tijera. No teníamos gente que perteneciera, no sé, que tuviera mínimamente una motoneta, por llamarlo de alguna manera. Ni eso. Nada, no tenían nada. Eran todos laburadores, todos trabajadores. Y bueno, y algunos no hacían nada, eso también, pero eso también formaba parte de la época, ¿no? Una bohemia de tiempo. Y socialmente muy comprometidos, todos. Eso para mí fue muy importante. En cuanto a hablar del grupo, esta gente que tengo acá al lado mío ya me invalida de todo, y es imposible, porque un libro como ese no hay, no sé si lo va a ver, no sé, porque el trabajo que tiene ese libro de investigación es inaudito. No se puede investigar tanto para esto. Es decir, y son lo que reflotan un movimiento importante. Pues si pensamos que estamos casi 100 años de esto, para uno mira atrás y dice, ayer, 100 años. ¿Qué otro movimiento podríamos hablar de 100 años? El surrealismo francés, pero fue a nivel mundial y no sé. Pero y además un movimiento que nace en un barrio. Esa es la cosa importante. Y además es Buedo, porque Buedo era el arrabal, Buedo era el límite. A partir de acá ya después de San Juan ya era todo, era Pampa, en serio, así. Claro, era otra cosa. Y muchos de los autores venían de esos lugares. No olvidemos que Elías Castelnuovo estaba en Liniers. Es que ninguno era de Buedo. Claro, los únicos de Buedo, que no sería de Buedo también, que sería de Almagro, eran los hermanos Tuñón, que vivían en la calle Yapeyú, pero tampoco eran de Buedo. Raúl me decía, yo nunca fui de Buedo, y mi hermano a veces iba a Buedo, pero de ahí, ¿viste? Yo nunca, y además siempre me ponen en Buedo. Y yo le decía, pero Raúl, viejo, pero usted es un bolche reventadísimo. Y me decía, sí, bueno, es lo que siento, pero yo yo estaba de alguna forma en ese momento, en la vanguardia de la poesía. Y si uno ve sus primeros libros, es así. Después entra en el realismo crítico y es otra cosa distinta. Bueno, con tiempo conocí mucho también, y yo le debo mucho a él, porque yo pertenecía a los pendejos que se iban a molestar a los más grandes, ¿viste? Pantalón corto, un montón así de versos, y me iba a golpearle en ahí lo que ahora es el centro, ahí como es el Salón Dorado, que estaba en la prensa, en la Casa de la Cultura. Bueno, en ese momento era la prensa y él estaba al frente del suplemento literario. Y yo con todo de parpajo me caía con un montón de versitos, ¿viste? Pasado con una máquina prestada en papel canso, a conocerlo a ver si me lo podía corregir. Inaudito eso, ¿no? Y bueno, y de ahí que yo hice una gran amistad con él. Y me los leía. Entonces vos decís, era otra gente, ¿viste? Era una gente distinta. Yo no sé a quién le podés llevar ahora un pibe de 9, 10 años, 12 años, un toco de poemas para que te lo corrija. Entonces, te das cuenta, ¿sí? Es mi admiración así por esa gente, ¿no? A Castelnuovo lo conocí muy poco, era muy chinchudo. Cuando yo saqué Tonos Neutros, que es un libro con algo de surrealismo, una cosa muy rara, se lo llevé y me mandó una cartita, ¿viste? Me dice, sí, todo está muy bien, pero hay que pensar en el pueblo, y la gente me dijo, ¡oh, me trabaja línea! ¿Viste? Y yo no estaba en eso en ese momento. En eso entré después por decantación y por otras cosas.
manera, había una apertura en esa gente que para mí es admirable y siempre los quiero mucho por eso también, los quiero muchísimo. No sé, otra cosa no sé qué decir, pero te digo eso, para mí la gente del 60 tuvo una impronta boedense, al menos lo que yo conocí. Después llegó la cosa francesa y ya cambió todo, ¿no? Ya cambió todo y bueno, pero era normal porque nuestra cultura era francesa. Sí, ¿viste? Era otro momento de la poesía. ¿Quién conocía a los poetas norteamericanos? Muy pocos, muy pocos. Pero los franceses los teníamos todo así. Y a los nuestros ni lo conocíamos. Y bueno, pero hemos sido siempre colonizados, pero ya ahí entraríamos en otro tema, ¿viste? La verdad que me quedan como 400 preguntas de 400 temas que estaría a hablar, pero estaría buenísimo poder hablar. Pero bueno, vamos a ir cerrando, así siguen las mesas de poesía. La verdad que es un libro abierto, Rubén, para escuchar y conocer un poco más de estos autores que nosotros los leímos, ¿no? Que decimos, no conocemos nada más que de lecturas o de comentarios en libros. Bueno, una pregunta así muy breve y muy como para que cada uno diga alguna cosita y cerramos. ¿Cuáles serían las proyecciones hoy de Boedo? O sea, vos bien lo dijiste, pasaron casi 100 años, o sea, faltan creo que 7, 8 años o sea, a 100 años de lo que fue el fenómeno Boedo, de lo que fue la disputa Boedo-Florida. Acá hay una mesa donde, bueno, salieron varios libros nuevos sobre, hoy aprovecho y comento que salió una edición que sacamos nosotros con Clara Better, de Luces Malas. Luces Malas es un libro de Álvaro Yunque, inédito. O sea, por eso, ¿cuál es la importancia que puede llegar a revestir hoy revivir esto o, bueno, seguir discutiendo esto? Bueno, no puedo porque son amigos, pero puedo igual. Pero hoy salió el libro de Lucas Peralta, que está acá, ya que aprovechamos, ¿sí? Que se llama Escombros, y que lo saca como una editorial de un poeta que yo creo que tiene mucho de esta crudeza, que es Alberto Cisneros, y que acaba de pasar hace un ratito. Pero quiero destacar a dos obreros proletarios, también trabajo. Uno hoy a la noche va a limpiar el subte, que es Quique Ferrari, ¿sí? Que es, si no, el novelista de policial negro más importante que tiene Latinoamérica. Y es trabajador de subterráneo. Y otro cronista, ¿sí? Como vos, rosarino, Mario Castells, albañil. Creo que hoy en día esa literatura tiene algo de esta esencia de la que hablabas vos antes y bueno, y no es casualidad. Sí, bueno, coincido con los nombres que da Emiliano, en particular con el de Peralta, que lo tengo acá al lado y lo conozco bastante, pero me parece que hoy justamente lo que le falta a la cultura popular argentina es un movimiento como ese. Me parece que no ha habido, y de hecho que hoy estemos hablando, a veces lo digo de manera autocrítica, nosotros estudiamos las revistas que hicieron otros, pero todavía no somos muy capaces de desarrollar y consolidar nuestras publicaciones. Somos una generación que se la pasa estudiando lo que hicieron los 60, lo que hicieron los 20, y quizás ¿qué queda de nuestra generación de lo que hicimos nosotros? Hay publicaciones, la publicación sudestada, por ejemplo, si no se dedica no arma un movimiento, un grupo, es una publicación de referencia, pero carecemos de un espacio que sea de cultura popular y aglutinador de diversas tendencias políticas, que eso fue, creo, una de las cosas fundamentales de Boedo. Si algo tuvo Zamora fue lograr, siendo socialista, aglutinar anarquistas, anarco-bolcheviques, socialistas revolucionarios, o sea, gente que podía discutir mucho de política, pero que dentro del campo de la cultura, en la lucha por una nueva hegemonía política, por una perspectiva de clase para la cultura, encontraba puntos de contacto. Creo que la tarea de nuestra generación y de las que ya vienen atrás, porque vamos creciendo, es empezar a armar espacios de articulación entre nosotros, digamos. No es el movimiento, como que cada partido hay sus movimientos, o formas poéticas o desarrollos individuales, como los 60, que de grandes autores, pero de manera más individual. Pero en Argentina, creo que hoy nos hace falta un movimiento como ese. Quizás no sea en Boedo el lugar, quizás el lugar sea Villa Lugano, Soldati, pensando lo que era Boedo en ese momento, para tener en cuenta lo que era Boedo en ese momento. Sería bueno hoy quizás un movimiento cultural de Villa Soldati o de Villa Lugano, o de cualquier asentamiento, digamos, de los barrios obreros, que hoy son los barrios obreros.
pero si no igual con una perspectiva, más que nada con una perspectiva, porque es cierto que la mayoría de los autores de Boedo eran obreros, había otros que no, como Juncker, pero la perspectiva de su obra, de una perspectiva pensada, digamos, retomar diría desde Calibán, desde los sectores populares, ¿no? Pensar la cultura desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de los que manejan todo y también la cultura. Me parece que eso sería lo principal. Bueno, sí, coincido con lo que están acá los compañeros hablando y bueno, sí, realmente nos falta eso, ¿no? Juntarnos los parecidos para posicionarnos frente a los antagónicos, ¿no? Y dejar ese principismo a veces de lado y poder articular con distintos movimientos, que los hay y muchos y muy buenos. Bueno, Alberto con la editorial están haciendo, la verdad, una tarea encomiable, pero este espacio también es un lugar muy importante para la cultura alternativa y popular. Donde estamos acá, el grupo de investigación que tienen acá también los compañeros sobre el heavy metal, o sea, hay muchas cosas. ¿Estamos todos desperdigados? Sí, de verdad estamos desperdigados. Pero encuentros como este hace que vayamos, qué sé yo, fortaleciendo el lazo y, bueno, y ver la manera de cómo poder articular para seguir trabajando y con una cultura también donde la clase obrera se vea representada. Acá se habló mucho del mundo del trabajo y de la literatura. Acá con Leo, cuando hicimos la investigación y cuando hemos publicado, ambos éramos trabajadores precarizados y demasiado, y pudimos llevar todo el proceso del libro, le sacamos horas a nuestro descanso y a nuestro trabajo para poder hacerlo. Así que bueno, eso. Bueno, sí, entonces es así. Evidentemente juntarse es la única cosa que falta, pero para eso hay que dejar a veces cierto individualismo de lado, y cuesta mucho. Cuesta mucho porque cada uno es un creador en sí. Entonces a veces se piensa que el otro puede hacerle sombra, pero si el trabajo es en común, no importaría eso. Es decir, a veces digo, el arte empieza un poco en general a perder cierta sustancialidad cuando se entra a firmar. Cuando es anónimo, como fueron las grandes catedrales, ninguno era un artista, eran todos artesanos y partían de esa base. Cada uno hacía lo suyo y nadie firmaba nada. Cuando se entró a firmar, se entró a poder un poco todo, me parece a mí. Claro, y yo creo que ahora habría que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Por eso las revistas son importantes. Si bien se firma, pero hay una comunión de cosas. Nos pasa con el periódico. Si cualquiera que lea desde Boedo se va a dar cuenta que no hay dos notas iguales, a veces son discordantes. Bueno, sí, pero están por un mismo fin. Si no, no puede ser que un periódico barrial sea tan leído, esté en el número 178 y lleve 16 años. Entonces a mí me parece que lo importante es eso, juntarse, dejar algunas cosas de lado y empezar juntándonos ahora, sobrepasando esto, por lo que se viene. Es decir, juntarnos para algo mayor todavía, porque si no, nos pasa por encima. Nada más que eso. Bueno, desde la perspectiva... Sí. Desde la perspectiva de la unificación que hay que llevar a cabo cuando se publica un periódico, y en este caso un periódico barrial que tiene mayor esfuerzo en el sentido de que es de distribución gratuita, etc. Desde esa perspectiva, yo creo que llevo a cabo un trabajo de unificación, como bien decía Rubén. El problema está en que la problemática de hoy en día no es simplemente un periódico barrial, ojalá lo fuera. La problemática de hoy en día es de complicada a grave. Entonces, recuerdo el primer símbolo que puso Zamora
como lema de claridad y dijo: es el periódico o la revista del pensamiento de izquierda. En eso unificaba una cantidad de cosas en las cuales también hoy en día a algunos les parece anacrónico hablar de izquierdas y derechas. Yo lo sigo sosteniendo. Para mí hablar de izquierdas y derechas en este momento, grietas de por medio, lo que quiera decirse, la gente de izquierda tenemos que estar unificados. Izquierda involucro a todos los que tengan conciencia social, a todos los que traten de reivindicar socialmente al pueblo. Y unidos venceremos, desparramados ¿qué haremos? Bueno, yo les quiero agradecer enormemente a los 5, la verdad, gente yo los admiro muchísimo, y que hayan venido a participar en esta mesa y que hayan participado en este debate, no sé si es un debate, pero una mesa redonda, donde bueno, estamos reivindicando una vez más todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que fue el Grupo Boedo. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso más. Gracias a todos los que se quedaron a escuchar y a aprovechar estas cosas, porque esto nos pasa todos los días.